Buenas tardes nuevamente con todos ustedes. Les saluda Margarita García. Bienvenidos a este espacio. Hoy voy a tocar un tema sobre auditorías. He visto que hay más visualizaciones del video de auditorías y creo que eso me lleva a narrarles un poco sobre esa gestión que se hace cuando uno afronta auditorías. Pueden ser auditorías de buenas prácticas de manufactura, pueden ser auditorías de calidad para ver si se cumplen los requisitos de la norma ISO 9001, o pueden ser auditorías para revisar el sistema de gestión ambiental u otras. Pero siempre las auditorías tienen la finalidad de revisar el cumplimiento de requisitos de parte de la organización. Requisitos que ya se conocen, requisitos que los practica el auditado, la empresa que está siendo auditada, y que obviamente los conoce también la parte que está ejerciendo la función de auditores, que está ejecutando la auditoría, ¿no? Entonces siempre hay requisitos para poder salir aprobados en una auditoría del tipo que sea. Uno primero tiene que conocer los requisitos, segundo tiene que estar seguro de que han sido esos requisitos comprendidos, implementados a través de toda la pirámide de documentos que requieren esos requisitos, y además que han sido implantados en la organización. ¿Qué significa implantados? Realmente es como si le hubieras implantado un chip en cada una de las personas que integran la organización para que cumplan los requisitos en los cuales están involucrados de manera satisfactoria, y también habiendo explicado qué es lo satisfactorio, cómo se cumple el requisito. No basta con decir tienes que usar un uniforme para ingresar al área tal. No. ¿Cómo logro cumplir de manera adecuada ese requisito? Y eso tiene que estar plasmado obviamente en instructivos, en procedimientos, como los denomine la organización. Pero para todo hay un orden. Y el orden comienza desde la cabeza. Es decir, es la cabeza de la organización o la alta dirección de la organización la que tiene que tener claro que la organización necesita de una valoración mediante una auditoría de que es una organización que cumple con el requisito de buenas prácticas o el sistema ISO o cualquier otro requisito que debe cumplir para permanecer en el sector industrial o para asegurar el éxito a largo plazo de su organización o para mejorar sus estándares de desempeño. Lo que esté detrás de ese requisito en general, lo que esté detrás de esa norma en general, lo que esté detrás de esa auditoría, de esa necesidad de permanecer como un jugador en esa liga, en ese sector industrial, siendo soportado por esa fortaleza que implica ser una organización que tiene un buen sistema de calidad, o una organización que además de un buen sistema de calidad cumple con las normas de buenas prácticas en factura, o una organización que además cumple con las normas de gestión ambiental y que además cumple con las normas contables, financieras, etc. Entonces, en las auditorías usualmente se va a dar siempre la contrastación de un requisito y cómo está siendo ejecutado por la organización, por cualquier departamento, área, grupo de personas que tienen a su cargo una tarea que está relacionada con requisitos. Hay requisitos que son transversales, que los tiene que cumplir toda la organización, no solamente un área, un departamento, una sección, que los tienen que cumplir todos, como es el tema de la documentación, como es el tema de registro de datos, y eso es transversal a todos. Dependiendo del sistema que se está auditando, inclusive muchas veces abarca también a la alta dirección, ¿no? Como es cuando se hace una certificación en ISO 9001. Requisitos, cumplimiento y cómo se está cumpliendo, en qué grado. Hay normas como ISO que exigen el mínimo cumplimiento en la primera certificación, y a lo largo de las certificaciones posteriores tiene que mostrarse que hay también la mejora continua. O
sea que vamos elevando las vallas a lo que teníamos en el año anterior. En caso de las normas de buenas prácticas de manufactura, de obligatorio cumplimiento y certificación por DGMIT para lo que son empresas farmacéuticas, existe no solamente un mínimo, sino se han ido nutriendo ya las normas para poner un poquito la valla más clara para que no queden ambiguos los requisitos y no lo mínimo sea lo que se espera encontrar, ¿no? O sea, se han ajustado muchos conceptos. Entonces vamos camino a equiparar los mapas mentales tanto del auditor como del auditado para poder estar hablando de lo mismo y logrando lo mismo. ¿Qué pasa en una auditoría? En una auditoría se genera mucha tensión y esa tensión hay que gestionarla, hay que manejarla. Y obviamente le toca a los responsables de conducir la auditoría y responsables de recepcionar a los auditores, tratar de desarrollar una auditoría con la mayor tranquilidad, respeto, empatía posible. No se trata de hacer una auditoría para castigar a alguien, se trata de hacer una auditoría para fortalecer un sistema que está por encima de la organización. Si hablamos netamente de la auditoría de buenas prácticas de manufactura, es de interés nacional que existan laboratorios que sean capaces de producir medicamentos de una calidad que responda a los estándares que han sido establecidos y declarados por el fabricante y aceptados por la autoridad, que responda a esos estándares, que los mantenga en el tiempo y que son estándares que facilitan medicamentos que sirvan, para decirlo de manera simple, que sirvan para todos los consumidores, usuarios, pacientes que puedan adquirir esos productos farmacéuticos. Entonces, una auditoría que va en la búsqueda de ver si se está cumpliendo con normas, creo yo, debe desarrollarse con la mayor calma, tranquilidad, para que todas las partes puedan pensar mejor en las preguntas que hacen y en las respuestas que dan. Porque la idea es que se refleje lo que realmente se vive en el día a día, no durante una auditoría. En una auditoría hay mucho estrés, mucha tensión. Las personas auditadas quieren hacer lo mejor posible y a veces ese mejor puede ponerlos en una situación de desventaja porque se sale de lo habitual. Entonces, hacerlo bien siempre y mostrar eso que se hace bien siempre ante el auditor. Y el auditor comprender que una auditoría debe encontrar cosas sistemáticas, no cosas aisladas. Un error sistemático se va detectando de manera transversal en la organización. Por ejemplo, se hicieron malos registros de una temperatura en un almacén o en una droguería. Ok, ¿fue una vez? ¿Fue solamente respecto a temperatura? ¿Fue también respecto a stock? ¿Fue también respecto a recepciones? ¿Fue respecto a pacientes? ¿Fue respecto a clientes? O sea, ¿es transversal a todas las operaciones que se hacen o fue un hecho aislado? Si es un hecho aislado, obviamente la autoridad con respecto a la guía podrá valorar y establecer lo que le toca establecer en su decisión final. Pero sí es importante comprender que como seres humanos hay errores. Y si es un error aislado, ok. De repente el análisis de causa-efecto va a reflejar las causas y a veces van a derivar a una capacitación y a veces no es un tema de capacitación. A veces no está el error en el ejecutor. De repente fue una orden mal dada en ese momento solamente porque estaban los auditores. Entonces, una capacitación no corrige eso, tendría que corregirse arriba. Entonces, a lo que voy es que observaciones siempre van a haber en una auditoría. Y eso desde un inicio lo tenemos que tener claro. Quienes enfrentamos la auditoría, quienes hacemos auditoría, en mi caso, yo he recibido auditorías y también he ejecutado auditorías a plantas, tanto plantas locales como extranjeras. Entonces, he estado en los dos lados de la acera. Entonces, sí, uno se da cuenta cuando el auditado realmente está nervioso, está bajo presión. Primero la alta dirección, el jefe le exige que tiene que pasar bien la auditoría.
tiene la responsabilidad de pasar una auditoría. De repente el auditor está cuestionando algunas conductas que de repente son su día a día, de repente está mal diseñado el sistema, o de repente son cosas simples, de repente son hechos aislados, pero se genera una tensión a pesar de que puede haber un buen trato, una buena relación durante la auditoría, y eso hay que comprenderlo. Y hay que comprenderlo no con una mirada como auditor, no con una mirada de que yo no puedo aceptar cualquier cosa, no, con una mirada de comprender a los otros seres humanos que están bajo una presión mayor a lo que es su rutina diaria. Y esa presión mayor ahora se entiende que conduce a reacciones a veces hasta inesperadas, porque hasta la persona se olvida, y eso lo explica bien la neurociencia. Con el cerebro triuno nos explican bien por qué sucede eso. Dice, mano de auditorio, siempre encuentro cosas. No, lo que pasa es que nuestro cerebro, el cerebro racional, ante la amenaza, entre comillas, que significan los auditores, se apaga. Es como si estuviéramos nuevamente en la época de las cavernas y estamos frente al tigre de dientes de sable. Entonces necesitamos mandar más irrigación a las extremidades, entonces necesitamos nutrir más las manos, los pies, porque nuestro cerebro reptiliano ha detectado una amenaza, nuestro cerebro emocional está con el miedo, y el cerebro racional se apagó, ese que es el más nuevecito que tenemos. Entonces no enlazamos bien las ideas, titubeamos, ese es nuestro día a día, pero algo no funciona, entonces, no hacen bien las cosas. No, hay que comprender también eso. De repente podría, ya como auditados, ya les he sugerido, respiren, 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 todo lo que puedan en todo el camino para mandarle señal a esos dos cerebros que nos están obstaculizando de que se tranquilicen, que todo está bien. Y eso transmitirlo a todo el personal, para que al final la auditoría sea un reflejo de lo que realmente sucede y no simplemente de hechos aislados provocados por esa tensión inicial. Dejando de lado ya la parte emocional, tensional que se produce durante la auditoría. Porque obviamente hay una presión tremenda, o sea, una empresa que no cumple o que la autoridad declara que no cumple, puede perder una certificación, y eso significa no trabajo para las personas, cierre de un área o cierre de una planta, detener la producción, detener la comercialización. De verdad, para una organización es tremendo. Entonces, tiene que buscarse la medida justa y el accionar justo, comprendiendo todas esas variables. Y eso, en su momento, tiene que manejarlo mejor que lo maneje el auditado para que pueda estar a cargo, coger la dirección de todo eso y manejar su personal, proveerles recursos. De repente el área de recursos humanos puede apoyar. Ha venido un auditor perfecto. No sé, pues para ese día, si no tengo una persona especialista manejo de crisis, como porque es una crisis, o no tengo alguien especialista para lograr que la gente esté tranquila, haciendo bien su trabajo como siempre, tranquilos, entonces de repente traigo a alguien. O de repente simplemente vemos cómo apoyamos a ellos, o de repente mejor no, porque de repente introducimos una variable más y tensionamos más a la gente, ¿no? Entonces de repente si es una auditoría rutinaria, que viene periódicamente, es una auditoría que ya se sabe que van a venir porque es de certificación, de repente sí, días previos, preparar al personal para estar tranquilos y para poder desenvolverse de manera normal, como ya saben hacerlo. De repente revisamos nuestras auditorías anteriores y ya sabemos, y eso lo hemos hecho con anticipación, qué puntos flacos tenemos y los hemos debido trabajar, y si no los hemos trabajado durante todo este lapso de tiempo, tendremos que hacer algún plan de acción para poder resolverlo, ¿no? Pero la idea es gestionar todas esas variables, saber de qué estamos manejando, y no simplemente dejar y esperar que llegue el día. Me refiero a quienes llevan a cabo todo el proceso de auditoría y esperar que llegue el día y a ver qué nos pasa. No, prepararnos.
Y esa es responsabilidad netamente del auditado. Además de revisar no solamente el cumplimiento de las buenas prácticas, cumplimiento también cómo está toda la parte de registro, la parte regulatoria, cómo está cumpliéndose con todo eso, qué observaciones hay, qué dificultades ha habido en los últimos tiempos, qué está pendiente, revisar los contratos con los terceros que se tienen, ya sea de comercialización, de empaque, lo que se tenga con terceros, o sea, de calibración de instrumentos. Es decir, todo aquello que en el día a día no lo tenemos manejando porque estamos en nuestro espacio y manejamos todas las variables que salen de nuestro territorio, revisarlas con anticipación para estar tranquilos de que tenemos todo bajo control. De eso se trata también, ¿no? Entonces, quien lidera la auditoría puede ser el director técnico, el jefe, el gerente de aseguramiento, quien usualmente se encarga de recepcionar a los auditores y conducir la auditoría junto con ellos, puede hacerse un checklist para revisar todo aquello que tiene que tener bajo control para pasar bien una auditoría. Problemas, observaciones van a haber. Y también recuerden aquello que no todo es capacitación de personal. A veces son decisiones mal tomadas. A veces un jefe pasa y si están pasando los auditores, hagan esto, cubran esto, saquen esto. Y malograron toda la capacitación del personal. Fueron malas órdenes. Que se hace por mejorar algo y a veces se empeora la situación. Entonces todo eso tiene que revisarse bien para llegar a la causa raíz y no repetirla en el futuro. Entonces mantener la calma yo creo que es lo primero que va a ayudar. Lo segundo es revisar cuáles son las debilidades para poder establecer acciones que esas debilidades estén bajo control o sean transformadas en fortalezas. Es como crear un plan estratégico en base a lo que estamos viviendo ahora para la certificación que viene la siguiente vez, en el siguiente periodo, a ver cuáles fueron nuestras debilidades y cuáles fueron nuestras fortalezas. Nuestras amenazas van a ser, número uno, los cambios que pueda haber en el sector en cuanto a normatividad. Número dos, los problemas que puedan tener nuestras otras partes interesadas, nuestros proveedores, nuestros distribuidores. Eso también tenerlo en cuenta. Y así ir buscando o qué otros cambios regulatorios de repente pueden haber, no solamente en el sector en el cual estamos, sino también sectores con los cuales nos relacionamos, como el sector de producción, el sector de trabajo, etc. Entonces, hacernos este análisis interno, fortalezas, debilidades propias de nosotros, las debilidades, todo lo que nos han venido encontrando, todo lo cual no somos fuertes todavía, ese análisis externo, las amenazas del entorno, las oportunidades que hayan, de repente se flexibiliza, de repente estamos queriendo exportar o vamos a pasar una auditoría de un tercer país, entonces necesitamos tener claro ese mapa para saber, hacer ese FODA, fortalezas, debilidades en el entorno interno, y ahí veremos de todas las áreas que nos dan soporte y las áreas estratégicas. Hacemos nuestra cadena de valor, tenemos las áreas de soporte abajo y las áreas estratégicas en la parte superior, es nuestro mapa, y hacemos un análisis cómo nos están abasteciendo, cómo nos están proveyendo los recursos que necesitamos, cómo nos están soportando, cómo nos están dirigiendo. Y generamos nuestras fortalezas como organización, nuestras debilidades, analizamos nuestro entorno, analizamos nuestras partes interesadas, todo aquello que puede impactar en nosotros, y tenemos las oportunidades de amenaza. Analizamos el sector regulatorio, si estamos exportando también del país destino, y analizamos lo que está pasando a nivel mundial. Nosotros, en cuanto a normatividad, dependemos de la Organización Mundial de la Salud, entonces tenemos que saber qué se viene. En base a eso podemos establecer estrategias para mejorar. Siempre hay oportunidades de mejora, estrategias para mejorar, estrategias para posicionarnos mejor en el sector, estrategias para anticipar
anticiparnos a los cambios que vienen, porque eso va a implicar, por ejemplo, si ya vemos que la OMS está haciendo un cambio importante que va a significar asignar más recursos, como nos manejamos ahí o con quien hacemos alianzas, y estamos listos porque de repente esto demora unos 2 años implementar eso, o 3 años, entonces vamos comenzando de a pocos para lograr eso, y cuando se convierte en un requisito local, en una norma local de obligatorio cumplimiento, ya estamos listos. Entonces de eso se trata, ir también viendo todo el panorama completo y preparándonos mediante estrategias para cuando nos pongan algunas nuevas vallas podamos saltarlas fácilmente. Entonces, y en cuanto netamente a auditorías, obviamente, cuanto más nos preparemos, cuanto más nos conozcamos, va a ser más fácil que podamos superar toda auditoría que nos realicen, tanto la autoridad local como autoridades extranjeras, si es que estamos queriendo crecer, queriendo hacer ese crecimiento a través de un posicionamiento en otros países. Entonces, fíjense, al final la auditoría representa uno de los mecanismos de retroalimentación que tiene una organización para poder seguir mejorando. Y si lo miramos así, podemos decir, ¡oh, gracias! Nos vinieron a auditar. Ya sabemos qué no habíamos detectado nosotros mismos, porque hacemos auditorías internas también para poder ir autoevaluándonos. Entonces, fíjense, al final se trata de organizarnos bien y aplicar también ese PDCA, ¿no? Planifico, hago mis controles para ver cómo me resultó todo lo que planifiqué y todo lo que hice, y hago ajustes, ¿no? Mi famoso PDCA. Y eso también lo uso tanto para administrar, para gestionar, como para establecerme nuevas mejoras y seguir haciendo el PDCA. Planifico, hago, controlo, hago ajustes, estandarizo para no retroceder al estado anterior, estandarizo mediante procedimientos, mediante instrucciones, mediante cambios definitivos, etcétera, y sigo en mi proceso de mejora. No tenemos que hacer grandes mejoras para decir, sí, estamos mejorando. Pueden ser mejoras muy pequeñas, pueden ser innovaciones pequeñas, no tiene que ser algo grande. A veces esas innovaciones pequeñas tienen un efecto palanca que logran resultados mayores. Entonces, les transfiero esto como un compartir de lo que se vive en las auditorías y cómo se puede gestionar mejor. Problemas van a haber. Yo he pasado, miren, durante 14 años trabajé en Cifarma. Casi todos los meses teníamos auditorías en un inicio. Luego pasé a otra empresa, también hacía auditorías, recibía auditorías. Pasé a otra, recibía auditorías. Ya de manera independiente he ejecutado auditorías. He viajado a diferentes países para ejecutar auditorías. He hecho cursos también y he visto todo el mecanismo de auditorías. Pasa de todo. Uno pasa como auditado y como auditor, pasa diferentes experiencias que son muy ricas. Les cuento algunos ejemplos. Alguna vez tenía que pasar una auditoría con Argentina, en uno de las empresas en la que trabajé. Y estaba todo perfecto. Era una planta, una instalación bonita, chiquita, todo perfecto. Terminamos el almuerzo, subimos al área donde está la planta de tratamiento de agua. Habíamos estado previamente ahí porque uno, por precaución siempre, vamos viendo, está todo bien. Me acuerdo que yo misma subía a pedir que tuvieran toda la documentación lista, porque ahí les iban a pedir todos los registros de todo lo relacionante a la planta de tratamiento de agua. Sí, estaba que esté la persona, la computadora lista, y si necesitaban un registro también listo la impresora. Es decir, todos que estemos listos para el recorrido, la visita junto con estos auditores. Bajé, pueden subir, me retrasaron con la firma de unos papeles y luego subieron con la persona de aseguramiento. Yo voy detrás, subo y todas me quedan mirando. Y para mí era un no entender qué pasaba, porque todavía había un corredor, no llegaba, pero desde la puerta me estaban mirando, tanto los auditores como mi equipo. Y ninguno hablaba. Hasta que vi una carita de una persona de mi equipo que me abre los ojos como desorbitados. Y dice, no puede ser, ¿qué ha pasado? Yo acabo de estar. Llego y el piso estaba lleno de agua. Justo en ese instante,
la boya que mantiene el nivel del tanque de agua, del tanque de almacenamiento de agua, se había roto. Justo en ese instante. Y se estaba rebalsando el agua. Es para, o sea, es para decir, como los dibujos animados, hacer el plop y de ahí no levantarse, ¿no? Respiré, le digo, ¿qué pasó? Yo acabo de estar hace 20 minutos, 15 minutos y todo está bien. Al jefe de mantenimiento, ¿qué pasó? Y me dijo, tampoco tengo la respuesta. Eso ha estado funcionando bien. Eso es nuevo, no sabemos qué ha pasado, tenemos que investigar. Bueno, le dije, investiguen la causa y necesitamos una respuesta. Por favor, si ya terminaron o quieren ver algo más, me dijeron, sí, vamos a revisar los registros. Ok, acá yo sugiero que salgamos a la antesala, por favor, para que ellos puedan trabajar en el análisis de lo que ha pasado. Sí, me dijeron, perfecto. Obviamente quedó como observación, pero no como la observación de que que algo terrible. Para los auditados fue terrible. Queríamos simplemente tirarnos para atrás y caer desplomados, ¿no? Pero para los auditores, con la experiencia, con los recorridos que tenían, era inusual, no les había pasado, pero comprendieron con todo lo que explicó y las evidencias que trajo el jefe de mantenimiento que había sido un hecho aislado, ¿no? Entonces, de repente otros auditores hubieran considerado que fue terrible, tenemos la auditoría acá nomás. ¿No? Entonces, creo que ayudó a mostrar realmente lo que había pasado y qué, y etcétera, etcétera. No recuerdo ya más los detalles, tampoco los contaría si los recordara. Ese es un caso. En otro caso, yo estaba fuera del país auditando una planta y voy a ver su cámara, su cuarto frío, es decir, almacenaban entre 8 y 15 grados algunas materias primas y yo entro y siento como que no está frío el ambiente, pero ya el termómetro marcaba 15 grados o 14 grados. Dice, pero no lo siento frío. Número uno, que yo soy friolenta, ¿no? Aparte conozco más o menos los rangos de temperatura cuando he estado ingresando a esas áreas. Entonces, a ver, su termostato, ¿dónde regulan la temperatura? Acá. Ah, pero algo no cuadra. Y uno de los termómetros, porque tenían diferentes termómetros para hacer el control en diferentes niveles, estaba marcando 17, creo. Digo, sí, ¿por qué si está 17, ya está en 15? Entonces le digo, ustedes están prendiendo el sistema de refrigeración solamente para la visita. Y uno de los trabajadores de ese almacén hace una seña como asintiendo, pero se quedó a mitad de camino. Entonces el jefe me quedó mirando, no me respondió. Obviamente la respuesta fue sí. O sea, eso me decía sí. Yo le dije, miren, al final yo no sé si esta planta queda aprobada o no, pero lo importante es que comprendan por qué estas sustancias tienen que estar en esa refrigeración. O sea, para que estén vivas, yo les decía así, para que estén vivas, para que duren, para que sean utilizables, tiene que almacenarse estas materias primas a esa temperatura. Esta etiqueta les acogió una tambora. Requieren esa condición. Esto va a quedar como observación, pero más allá de la observación quisiera que comprendan la importancia de que estas materias primas estén las 24 horas del día bajo estas condiciones de climatización. Si hay un problema en cuanto a recursos, energía, tiene que ver la forma de proveerles siempre energía eléctrica porque esa energía la requiere el sistema de refrigeración. Obviamente, como va a quedar como observación en su acta, ustedes lo van a poder elevar a su gerencia para que pueda apoyarlos en proveerles los recursos que necesitan, porque también se trata de eso, que conozca la alta dirección qué recursos faltan o que tomen conciencia que no están proveyendo los recursos que se requieren para que funcione la organización.
Eso. Después, ¿qué otra, qué otra, no anécdota, pero sí situación que les podría compartir? Es alguna vez visité una planta en la cual el área de servicio técnico no tenía las condiciones para estar conectada directamente con el acceso a un área limpia. O sea, tenía el techo abierto. Y bajo la creencia de que bastaba con la presión positiva en esa área limpia, era suficiente para evitar que ingresaran contaminantes del área técnica, donde tenía acceso por otra puerta el personal del área de mantenimiento, pero que por las dimensiones de la tubería y todo no le habían podido hacer techo y estaba conectado al exterior. O sea, por dentro se veía precioso, cumplía con sus presiones diferenciales, pero es cierto que las áreas técnicas no son puertas que se abren, no deberían abrirse. En la práctica se supone que no debe ser así, pero existe el riesgo que alguien por error la puede abrir, entonces entra todo el aire sucio, pues se balancean las presiones y ingresa todo el aire sucio al exterior. Entonces parecía increíble que un detalle tan importante se hubiera pasado por alto por quienes diseñaron esa planta. Eso en cuanto a instalaciones hay varias, ¿no? Hay varias observaciones que son a veces hasta clásicas, ¿no? A nivel de los vestuarios, cuando no se hace el cambio de ropa para ir hacia los servicios higiénicos cuando están en el horario de trabajo y se pueden saltar algún paso para reingreso. En cuanto al doble uniformado que tienen que tener las áreas donde se genera polvo también. A veces hay errores en cómo se maneja, sobre todo el calzado cuando tienen que abandonar esa área. Y así varias observaciones que podría transmitirles, pero son básicamente conductuales, algunas, y otras porque no se cuenta con los recursos necesarios para seguir el procedimiento que ya está definido. Y a veces ahí hay que enfatizar, los procedimientos operativos estándar son esos, son procedimientos estandarizados que nos facilitan que una actividad se realice de manera correcta. Otra cosa que hay que tener en cuenta son los registros. Esos registros, por ejemplo, los planos, los flujos, que tienen que estar actualizados, que tienen que tener la firma de quien lo hizo, de quien lo revisó y quien lo autorizó como plano, que todo aquello que deba ser revisado con un periodo de tiempo ya establecido por la misma organización haya sido realizado, que los cambios en la documentación o en los registros sanitarios sean difundidos. A veces no están difundidos a todas las partes que van a trabajar con esa data de entrada. Después en tema de registros hay errores clásicos, ¿no? Espacios en blanco de parte de los jefes, por ejemplo. Otras cosas que he encontrado o que me han encontrado como... No, se me ha ido. Se me han ido o no les quiero contar. Mi inconsciente no me deja contarles. Ahorita les iba a comentar algo. El usar... A veces se contrata ingenieros para que hagan cuadros maravillosos, por ejemplo, en los almacenes con los inventarios, y esos cuadros maravillosos nadie los revisa, nadie hace análisis de la data para poder tomar decisiones e implementar planes de acciones para mejorar esos resultados que se están teniendo, ¿no? Bien, no quiero dilatar más este video, básicamente quería hacerles un compartir
Y yo creo que lo más importante para las auditorías es, número 1, mantener la calma. Número 2, mantener la calma gracias a que conocemos bien la normatividad, gracias a que hemos implementado todo nuestro sistema documentario que nos respalda de la manera correcta, que todo nuestro personal está involucrado, que todo el personal lo conoce, que todo el personal lo hace de la manera que está estandarizada y que hacemos un seguimiento permanente para que eso sea evidenciado de manera rutinaria, que sea evidenciado por las partes, no solamente por quienes tienen a su cargo aseguramiento, sino por todos los supervisores. Que sea realmente un trabajo en equipo, que se den soporte mutuamente y que se conozca las normas vigentes, pero además, si pueden, hagan un benchmarking respecto a estos temas con otros laboratorios. Hagan un pacto de caballeros de visitarse mutuamente para poder aprender de los demás. Y respiren. Tengan activo su cerebro racional, por favor, todo el tiempo. Respiren. Que estén bien. Espero les sirva también esto que les he transmitido. Y que les vaya muy bien en cualquier auditoría que tengan en estos días, en estos meses o en los próximos años. Hasta la próxima.